Amamos a Janis Joplin. Hacemos el amor con Janis Joplin. Almorzamos con Janis Joplin. Volamos con Janis Joplin. A eso te gustó, ¿no? Ahí Mariana me iba mirando con cara de ¿qué está diciendo este energúmeno? Dije volamos y dijo qué lindo. ¿Escuchamos un poco más? Bueno, acá David Juárez nos tuitea y nos tira abajo todo. Dice, che, ¿por qué alguien querría ser un hippie? Como diciendo, es lo peor que le puede pasar a una persona. Bueno, yo vengo sufriendo todas estas discriminaciones. Yo quiero decir algo. Yo fui hippie y me voy a morir siendo hippie. En el medio soy esto, que es un híbrido insoportable, pero digamos, le tengo mucho cariño. Así que ojo, con acá los están matando a los hippies. Pero bueno, sí, la pregunta de David es interesante. O sea, ¿por qué alguien querría ser un hippie? Pregunta David como quien dice, digamos, ¿a quién se le ocurre tamaña locura, tamaño asco, ¿no? Porque hay como una reacción negativa en ese sentido. 43829327, ya tenemos un par de llamados de gente muy comprometida con la causa del programa que llama y contesta cualquier cosa, pero muchas gracias por llamar. 43829327. ¿Qué ser hippie? ¿Se puede ser hippie hoy? Esa es la pregunta de hoy. Nos dice la Terreur, los hippies son todos ricos. Bueno, ¿hay una relación entre hippismo y dinero? ¿Y condición de clase? Está muy ligada, ¿no? Vieron que uno de los cuestionamientos más fuertes al hippie es, se puede ser hippie porque tenés plata. Como que está muy alineado el poder tener una práctica o filosofía de vida hippie en la medida en que no haya una necesidad vital. Es polémico, ¿no? Porque por otro lado, hay en ciertos aspectos de la ideología hippie, por lo menos de los 60, algo que se lo asocia a la bohemia. Y la bohemia tiene que ver con justamente una especie de sustracción o retiro de la sociedad de consumo tradicional. Les diría que un hippie, digamos, no importa si es rico o pobre, porque, digamos, en la medida en que se sustrae a la lógica del consumo tradicional, su bohemia lo hace subsistir por otros lados. Ahora, si acá todos los que tuitean se están refiriendo a la estética hippie de aquel que vive en la sociedad de consumo contemporánea y compra ropa hippie, consume música hippie y hace viajes hace turismo global hippie, es otra cosa. Ahí sí me parece que se vuelve una condición de clase. Pero me parece fundamental disociar las dos cosas. Separar lo que es el hippismo como ideología de lo que es el hippismo como estética y entender que ese movimiento ideológico que se formó en los años 60 en Estados Unidos y con la situación y el contexto concreto del desarrollo de la sociedad de consumo fordista yanqui, esa ideología anticonsumista, antifordista propia del hippismo sesentista norteamericano, hace de la estética una forma de protesta. O sea, hay que separar la ideología de la estética, pero entender que en su origen la estética hippie estuvo al servicio de la ideología. Si tu principal objeto de crítica es el fordismo como matriz de producción de una sociedad industrial, simbolizada en la Coca-Cola, el Jean Levy, el Ford, todos los productos masivos de la producción fordista, entonces es evidente que esa salida a lo natural, o esa salida a la India, o esa forma de darle la espalda a las buenas costumbres propias de ese industrialismo burgués de los años 60, digamos, adquiere toda una connotación ideológica y no solo estética.
El tema me parece que está en discusión es que vivimos hoy tiempos donde parece haber subsistido el esteticismo hippie desprovisto de esa ideología. O sea, la estética desideologizada. A eso se lo llama posmodernismo. Y no es algo que refiere únicamente al movimiento hippie. Uno puede analizar también al punk desde esa característica, al rock and roll entero desde ese lugar. A muchas de esas luchas propias del siglo XX que han ido desideologizándose pero subsistiendo en su faceta estética. Y en todo caso la discusión es si ese esteticismo supone una degradación de la lucha, una traición a la lucha, o rescatan algún elemento y hacen aún posible pensar en la circulación de la sensibilidad o del compromiso que existía en ese momento. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí, la mayoría dice que no, y por eso se vuelven muy melancólicos de esos 60, poniéndose a cuestionar el uso estético del hippismo. Digo, en resumidas cuentas, todo aquel que dice hoy ser hippie es tener plata y tener una forma de consumo hippie, en el fondo está añorando ese hippismo perdido y denunciando su banalización. ¡Wow! Tremendo. Pero bueno, a ver, ¿qué nos dice la gente? Nos dice Otavinio, si aprendes a... Sí, se puede ser hippie. Tenés que aprender a tocar la guitarra, ponerte un pulovercito colla e irte de vacaciones a Purmamarca. Bueno, todo lo que dije lo acaba de borrar Otavinio de un plumazo. Bueno, eso sería muy cuestionable por otros, ¿no? Porque estaría más entroncado en la moda hippie que iría en contra de lo nodular del hippismo. Paula dice, sí, se puede ser hippie, pero te van a llamar drogadicto vago. Qué loco, ¿no? Hoy siguen llamando a los hippies drogadictos vagos. Mariana, ya no. Es muy de otra época, muy de esa lucha generacional, sobre todo porque me parece que muchos de los hippies de hoy, o de los post-hippies, o neo-hippies, o hippie chic, o como lo quieras llamar, son en muchos casos hijos de los viejos hippies de los 60. Mariana dice, por ejemplo, yo, acá hay una chica, ahí leí el Twitter, ahora lo vamos a leer, no me acuerdo el nombre, que dice, por favor, no, te lo digo como hija de hippies. Creo que los que no quieren que el hippismo subsista son los hijos de los hippies muchas veces, pero me parece que es otro momento, ¿no? Y que ese drogadicto vago es más típico de otro tiempo. Pero bueno, nada, todo bien, Paula, o sea, por ahí te lo dicen a vos o a algunos amigos, así que me callo la boca. Nos dice María Eugenia Plaza, me parece que no se puede ser hippie hoy. Lo que sí hay es mucho hippie chic dando vuelta. ¿Qué sería un hippie chic? Un burguesito que hace ¿Esto se escucha lo que voy a decir? No. Acá nuestro operador se metió y dijo un hippie chic es un hippie con OSDE. Pero brillante, Juan. Brillante, quiero que escribas los guiones de este programa, ¿eh? No es mío, dice. Aparte, un tipo honesto. Bueno, hippie con OSDE pasa a ser la nueva definición de hippie chic. Miguel García nos dice, ya era hora de que los grandes cientistas, creo que se refiere a mí, no soy ni grande ni cientista, Miguel, pero te banco, toquen este tema. Obvio, basta de hablar de cosas que no le importan a nadie, como la muerte, la felicidad, hay que hablar de los hippies. Y dice Miguel García, hippie es el burgués con culpa y mantenido y nada más. Ok, bueno, podés tener culpa y mantenido, tener culpa, ser mantenido y no ser hippie. Podés ser, no sé, religioso. Perdón, no me maten, pero te puede pegar por otro lado. Pero muy bien, gracias Miguel. Nos dice Natalín, hippies como los 60 con ideales antisistema no creo. Hay que ir al Foro Social Mundial y hacer un estudio comparativo. Es un lugar por donde pasan algunos nuevos hippies. ¿Qué es esto de ser nuevo hippie, no? ¿Cuáles son sus características? Los estamos matando y me parece que hay, sin embargo, algún tipo de
digamos, de síntoma, de espacio. Hay un hipismo dando vuelta, hay que ver cuáles son sus características. Tendrá que ver con la nueva espiritualidad, tendrá que ver con las nuevas dietéticas, las nuevas formas de relacionarse con la comida, tendrá que ver con el ecologismo. Tenemos un llamado. Sí, buenas tardes, habla Rosa de Palermo. Bueno, les deseo a todos muchas felicidades, muchos besos, que empiecen bien todos el año. Y lo que propone Darío es el hipismo. Sí se puede, cuando uno está relajado, vive la vida, la siente. Eso es hipismo. No siempre se puede, pero algunos tratamos de hacerlo. Gracias, chao. Genia, vive... Cuando alguien vive la vida y la siente, ¿hace cuánto que no vivimos la vida ni la sentimos, no? Pero bueno, es una típica frase de los hippies. Así que el tema es que, bueno, se ha cuestionado mucho, ¿no? Se ha cuestionado al hippismo, sobre todo por su, digamos, su confutación. Me fui con una palabra técnica al pedo, ¿no? Pero me gusta, confutación. ¿Qué es que algo se confute? Que en la práctica un principio se vuelva en contra de su propia postulación. O sea, si ser hippie era estar en contra de la sociedad de consumo, no pudo haber devenido una sociedad de consumo de los hippies. Y ahí se produce la confutación. Esta es como la principal crítica, que el hippismo triunfa, pero triunfa en las matrices y en los medios que supuestamente venía a cuestionar. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto después de la pausa, porque acá llega el momento de la pausa y con la pausa vamos a escuchar de nuevo a nuestro gran pensador con una explicación de lo que es ser hippie. Capusotto, te queremos mucho, nos mandó un mensaje agradeciéndonos, diciéndonos que nos quiere mucho. Acá se nos cayeron a todos las bombachas. Gracias, Capusotto. Amamos a Janis Joplin. Hacemos el amor con Janis Joplin. Almorzamos con Janis Joplin. Volamos con Janis Joplin. A eso te gustó, ¿no? Ahí Mariana me iba mirando con cara de ¿qué está diciendo este energúmeno? Dije volamos y dijo qué lindo. ¿Escuchamos un poco más? Bueno, acá David Juárez nos tuitea y nos tira abajo todo. Dice, che, ¿por qué alguien querría ser un hippie? Como diciendo, es lo peor que le puede pasar a una persona. Bueno, yo vengo sufriendo todas estas discriminaciones. Yo quiero decir algo. Yo fui hippie y me voy a morir siendo hippie. En el medio soy esto, que es un híbrido insoportable, pero digamos, le tengo mucho cariño. Así que ojo, con acá los están matando a los hippies. Pero bueno, sí, la pregunta de David es interesante. O sea, ¿por qué alguien querría ser un hippie? Pregunta David como quien dice, digamos, ¿a quién se le ocurre tamaña locura, tamaño asco, ¿no? Porque hay como una reacción negativa en ese sentido. 43829327, ya tenemos un par de llamados de gente muy comprometida con la causa del programa que llama y contesta cualquier cosa, pero muchas gracias por llamar. 43829327. ¿Qué ser hippie? ¿Se puede ser hippie hoy? Esa es la pregunta de hoy. Nos dice la Terreur, los hippies son todos ricos. Bueno, ¿hay una relación entre hipismo y dinero? ¿Y condición de clase? Está muy ligada, ¿no? Vieron que uno de los cuestionamientos más fuertes al hippie es, se puede ser hippie porque tenés plata. Como que está muy alineado el poder tener una práctica o filosofía de vida hippie en la medida en que no haya una necesidad vital. Es polémico, ¿no? Porque por otro lado, hay en ciertos aspectos de la ideología hippie, por lo menos de los 60, algo que se lo asocia a la bohemia. Y la bohemia tiene que ver con justamente una especie de sustracción o retiro de la sociedad de consumo tradicional. Les diría que un hippie, digamos, no importa si es rico o pobre,
porque, digamos, en la medida en que se sustrae a la lógica del consumo tradicional, su bohemia lo hace subsistir por otros lados. Ahora, si acá todos los que tuitean se están refiriendo a la estética hippie de aquel que vive algo, nunca fuimos hippies ni por paz ni por amor. La Polla Récord, problematizar paz y amor. Gonzalo Navarro dice: yo lamento decirle a tu oyente que aprender a tocar el charango y ponerte un pullover no te hace hippie, vas a seguir siendo porteño. Bueno, ven que hay ahí como una animadversión. Y Gonzalo nos agrega: los hippies, ¿crees que siguen existiendo? Son como las amazonas, existieron. Bueno, Raúl Alejandro López nos dice: el hippie de hoy es naturalista. No me imagino un hippie con Twitter o con celular. Bueno, habría que pensar si ese hippismo anticonsumo hoy se vuelve antitecnológico. Yo creo que es relativo, porque si no caemos en una especie de ortodoxia hippie, que es: hay que ser hippie como serán los 60 igual, pero ya no son los 60. Entonces me parece que de lo que se trata es como de rescatar el espíritu de la pelea hippie y traerlo a nuestros tiempos. Entonces yo claramente creo que hoy un hippie es alguien que está absolutamente incorporado a las redes sociales. Se puede ser y se debe ser hippie en las redes y no caer justamente en las formas en que se supone que uno tiene que ser parte de las redes. Entonces digo, un hacker no es un tipo de no genera un tipo de resistencia en las redes más parecida a lo que era el hippismo con la sociedad de consumo tradicional de los 60. Tenemos llamados, ¿no? A ver. Los hippies existieron en Estados Unidos, acá éramos crotos y a mucha honra. Hugo desde Villarrosa. Hugo, genial, salió con esta traducción de la máquina, pero quedó mejor todavía. No digo que tu voz no sea bellísima, pero quedó muy bien. Acá éramos crotos, los hippies eran parte de la sociedad norteamericana. Buen punto, ¿no? La bajada del hippismo en los 60 en la Argentina tuvo como su particularidad. A veces hablamos del hippismo en un sentido más universal y nos perdemos justamente de la singularidad de cada región. Otro llamado. Hola Darío, soy Flor Codagnone y en principio el hippismo es un actor de la contracultura de los 60 en Estados Unidos y básicamente el movimiento hippie con toda su carga romántica lo que intenta es llevar a cabo o adoptar como propia un estilo de vida informal, anticonformista, comunitario. Intenta llevar a la práctica, a la vida cotidiana, los planteos críticos de Marcuse y que van a utilizar las drogas y la música como forma de expresión fundamental y su máxima expresión va a ser Woodstock. Bueno, hola Flor, qué lindo todo lo que decís. Flor Codagnone es una gran poeta una poeta joven digamos que escribe unos libros maravillosos y que difunde la poesía y bueno, se ve que acá había tuiteado: me interesa mucho el tema pero no me alcanza el Twitter para expresarme, ¿no? ¿Qué es ser un tuitero hippie, ¿no? Porque un tuitero hippie en realidad le alcanza, es más, lo que hace con Twitter es plantear en todo caso su reinvención, ¿no? Como llevarlo a su molino, ver de qué manera el Twitter o el Facebook o las distintas tecnologías le pueden servir para su propósito. Pero Flor introduce, muchas gracias Florencia por todo lo que decís, que está muy en la línea de lo que fue el movimiento cultural hippie de los años 60, introduce el tema de las drogas, ¿no? Por acá tenía otro tuit de Liguel que se me perdió que decía: al hippismo lo mató la cocaína en los 80. Y me parece interesante hacer una analogía perdón, acaba de entrar un tuit que dice: esa flor que llamó es Trosca, dice alguien enojado. Las peleas por Twitter me parecen maravillosas. Yo las leo un poco, pero vuelvo al tema de las drogas. Me parece que
se visualiza también en el uso de las drogas todo un derrotero del hipismo de los últimos tiempos, ¿no? Porque el hippie tiene una relación con las drogas muy particular, donde entiende que la droga lo que le genera es la posibilidad de reconciliarse con cierto estado originario que se pierde en la enajenación de nuestro mundo consumista. O sea, la droga no es un estado de alteración. La alucinación es una forma de reconciliarse con la naturaleza. Es una manera de ser más real. Se alcanza esa sobrerealidad que excede la realidad de nuestro mundo, que de por sí es una realidad enajenada. Entonces, no hay otro propósito que la búsqueda de la autenticidad. Y por eso el tipo de droga que consume el hippie tradicional es clave para diferenciarla de otras drogas por ahí más, desde más, no sé, dionisíacas, placenteras, o incluso la cocaína, más químicas, más sintéticas, con un objetivo, si quieren, más funcional a la sociedad de consumo. Hay mucha gente que analiza la relación entre los consumos de droga y los movimientos culturales como una manera de pensar entonces en estos desarrollos. ¿Tenemos otro llamado? Uno más, sí. Stan Reichbach, primero definamos qué es un hippie, así sabemos si se puede seguir siéndolo si uno lo es y no lo sabe. Patricio de Álvarez. Bueno, sí, obviamente, digamos, hace falta como la delimitación, pero más que una delimitación conceptual, una delimitación cultural, ¿no? Acá fue saliendo un poco cuáles son las características diríamos hoy, de una persona que básicamente se plantea en un rechazo a la sociedad de consumo y a todas aquellas necesidades y realizaciones que plantea la sociedad de consumo. Me realizo en la ropa de marca que me compro, me realizo en la carrera y profesión que voy a estudiar, me realizo en un tipo de vincularidad llamada matrimonio monogámico, me realizo teniendo una tarjeta de crédito. Hay toda una cantidad de propuestas que suponen una realización efectiva que es contra la que el hippie se pelea. Y frente a eso, el hippie postula una posibilidad de retorno a un espacio más propio, más originario, más natural, pero en el sentido no de naturaleza, los arbolitos, sino de la propia naturaleza de lo humano, que se pretende escapándole a esa enajenación. Yo creo que básicamente un hippie es alguien que escapa de todos aquellos condicionamientos de los que no sé si podrá alguna vez definitivamente salir, pero en ese acto de escape se encuentra su propia libertad. A todos los hippies del mundo, mucho amor y mucha paz. Hasta el martes que viene.